El Titanic no era solo un barco, era una promesa de lujo, seguridad y de que nada podía salir mal. Pero la historia nos enseñó lo contrario. Imagina estar a bordo en una noche helada, cuando el orgullo humano choca con la realidad. Un iceberg. No hay suficientes botes, no hay plan de escape, y la muerte se acerca con el frío del Atlántico. ¿Sobrevivirías? Hoy te enseñaré cómo ganar en Titanic, cómo sobrevivir no solo al hundimiento, sino al caos, a la desesperación y a las decisiones imposibles que te separan de la vida o de una tumba helada en el océano. Estrategia número 1. No confíes en la tecnología, confía en tus instintos. El Titanic fue llamado el barco insumergible, una maravilla de la ingeniería moderna. Y ese exceso de confianza fue lo que selló el destino de más de 1,500 personas. En situaciones extremas, la fe ciega en la tecnología puede ser una trampa mortal. Cuando todos a tu alrededor creen que nada puede fallar, tu mayor ventaja será escuchar tu intuición. El orgullo humano no flota. Muchos pasajeros no creyeron en el peligro hasta que el agua ya les rozaba los tobillos. Se les dijo que todo estaba bajo control, que solo era una medida preventiva, que no había de qué preocuparse. Y eso les costó la vida. Tú no puedes darte ese lujo. Observa como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Hay señales silenciosas que muchos ignoran por miedo a parecer paranoicos. El leve chirrido metálico en la noche, el temblor sutil que no debería estar allí, las miradas preocupadas de los marineros que creen que nadie los ve, órdenes susurradas, movimientos inusuales de la tripulación o el cambio brusco de rumbo. Cada uno de esos detalles es una advertencia disfrazada. Si lo notas, actúa. Actúa antes del pánico general. Cuando los demás entren en crisis, será tarde. Las salidas estarán bloqueadas, los botes llenos, y el caos tomará el control. Tú necesitas ser el primero en moverte, no el último en reaccionar. Levántate cuando todos duermen. Corre cuando todos dudan. El que se anticipa, sobrevive. Ten un plan mental de evacuación. Desde que subes a bordo, estudia el terreno. ¿Dónde están las salidas más cercanas a tu cabina? ¿Cuáles escaleras te llevan a cubierta en menos de un minuto? ¿Qué obstáculos podrías encontrar en el camino? Visualiza ese recorrido como si fuera una misión, porque en el momento crítico no tendrás tiempo para pensar, solo para actuar. Estrategia número 2. Consigue un salvavidas y ubica un bote. Desde el primer día en el Titanic, sobrevivir no fue una cuestión de suerte, sino de preparación. Mientras muchos disfrutaban de los lujos del barco, ignoraban por completo algo vital: cómo salvar su vida si todo fallaba. Y cuando llegó el momento, ya era demasiado tarde para improvisar. Ubica los botes salvavidas como si fueran tu única salida. Desde el momento en que pongas un pie en el barco, lo primero que debes hacer no es admirar la arquitectura ni el restaurante de primera clase, sino memorizar la ubicación exacta de los botes salvavidas. ¿Cuántos hay? ¿Dónde están distribuidos? ¿A cuánta distancia estás de ellos desde tu cabina, desde el comedor, desde el teatro? El Titanic no tenía suficientes botes para todos, pero sí tenía suficientes para los primeros que supieron moverse. Si sabes hacia dónde correr, ya llevas ventaja sobre cientos que se quedarán paralizados por el miedo. Prepara tu bolsa de emergencia. La primera noche. Piensa como si fueras un sobreviviente desde el inicio. Prepara una pequeña mochila con un abrigo grueso o manta térmica, tus documentos de identidad, una botella de agua, algo de comida sencilla, pan, galletas, frutos secos, un encendedor, una linterna o cualquier herramienta básica. Guárdala cerca de tu cama o en la entrada de tu cabina. No tendrás tiempo para buscar nada cuando el barco empiece a inclinarse. La gente correrá como si el infierno se hubiera abierto, y en cierto modo, así será. No subestimes el frío. Tu peor enemigo no es el agua, sino la hipotermia. Cuando el Titanic se hundió, la mayoría no murió ahogada, sino congelada. El agua del Atlántico estaba a temperaturas cercanas a los 0 grados Celsius. En menos de 10 minutos, el cuerpo deja de funcionar, los músculos se entumecen y la conciencia desaparece lentamente. Abrígate incluso si estás dentro del barco, especialmente al caer la noche. Si ves que algo no va bien, ya sal preparado con más ropa encima. Si terminas en el agua, no te muevas demasiado. Cada movimiento acelera la pérdida de calor. Mantente a flote y respira con calma. Estrategia número 3. No dependas de tu clase social. El Titanic no era solo un barco, era un espejo flotante de la sociedad.
Arriba, los de primera clase brindaban con champaña. Abajo, los de tercera se apretaban en camarotes compartidos. Y cuando llegó el desastre, la diferencia entre vivir o morir también fue una cuestión de etiquetas. Pero si algo queda claro es esto: la muerte no distingue entre ricos y pobres. La diferencia la marcó quién se movió primero y cómo lo hizo. Encuentra rutas de escape alternativas mientras muchos esperaban que los oficiales los llamaran por su clase. Los que pensaron fuera del sistema ya estaban subiendo a cubierta o colándose en los botes. Usa las cocinas, pasillos de servicio o escaleras del personal. Identifica zonas poco transitadas donde nadie te detenga. Evita aglomeraciones. Si todos corren hacia el mismo punto, busca otro camino. No necesitas permiso para salvar tu vida. Si sigues el protocolo, seguirás la fila. Hacia el fondo del océano. Usa tu ingenio para burlar el sistema. La rigidez del Titanic fue su ruina, pero tú puedes convertir esa rigidez en tu ventaja. No se trata de romper las reglas, se trata de doblarlas antes de que te doblen a ti. Un uniforme de camarero, úsalo. Un niño perdido, ayúdalo. Y sube con él. Una señora mayor que necesita asistencia, sé su brazo y suban juntos. En un barco donde ser mujer o niño te daba prioridad, el ingenio salvó a muchos que no tenían recursos, pero sí cerebro. Cada minuto cuenta. No esperes el caos para actuar. Cuando el barco comenzó a hundirse, muchos pensaron que podían esperar indicaciones. Otros se sentaron a rezar o a recoger sus joyas. Y mientras ellos dudaban, los botes se llenaban. Sin ellos, el caos no es tu señal para correr. El silencio antes del caos es tu única oportunidad real. No necesitas una invitación para sobrevivir. Necesitas decisión, observación y audacia. Estrategia número 4. Forma alianzas rápidas. Pero sabe cuándo soltar. En medio del desastre, el ser humano se transforma. Algunos sacan su valentía, otros su egoísmo, y otros simplemente colapsan. En el Titanic, muchas vidas se salvaron porque alguien ofreció una mano, pero muchas también se perdieron, porque confiaron en la mano equivocada. La clave no es solo encontrar a alguien, es saber cuándo un aliado se convierte en un peso que puede arrastrarte al fondo. Busca a alguien con fuerza, liderazgo o información. En un barco en caos hay figuras que marcan la diferencia. No necesariamente tienen uniforme, pero sí tienen presencia. Marineros que conocen el barco mejor que nadie. Oficiales que aún mantienen la calma. Pasajeros con recursos, determinación y un plan. Un buen aliado puede abrirte puertas, ayudarte a cargar a alguien, encontrar un bote o incluso ganarte tiempo vital. Pero no te ciegues por la necesidad de compañía. Si alguien entra en pánico, déjalo ir. Pocas cosas son más duras que soltar la mano de alguien que suplicó no quedarse solo. Pero cuando el agua sube, el hielo muerde y los gritos llenan el aire. La compasión no puede ganarle al instinto de sobrevivencia. Si alguien te frena, te empuja, te desorienta, actúa. Si un aliado se bloquea, entra en crisis o te impide moverte, aléjate. No puedes salvar a otros si no puedes salvarte primero. La historia está llena de héroes que murieron intentando rescatar a quien ya no quería ser rescatado. El Titanic no perdona segundas oportunidades. En tierra firme puedes tropezar y levantarte. En un barco que se hunde, cada segundo perdido es una posibilidad menos de vivir. No mires atrás más de una vez. No negocies con el caos. No cargues con el miedo de otros y te arrastra con él. La crueldad no es soltar, es quedarse hasta morir ambos. En un desastre real, la piedad sin estrategia se vuelve una sentencia. Estrategia número 5. No saltes al agua. A menos que no tengas opción. Cuando el Titanic comenzó a inclinarse y la cubierta se volvió un caos, muchos pensaron que saltar al agua era mejor que quedarse atrapados. Pero el océano Atlántico en esa noche tenía una temperatura de -2 grados Celsius, apenas por encima del punto de congelación. Saltarlo sin preparación era como abrazar la muerte. El salto no es una salida, es un último recurso. El instinto te gritará que huyas, que te lances, que corras hacia cualquier lado, pero el agua helada mata más rápido que el hundimiento. La temperatura baja paraliza músculos en segundos. El shock del agua fría puede detener tu respiración. En minutos el cuerpo entra en hipotermia severa. No saltes hasta que no quede absolutamente ninguna opción más. Si vas a caer, cae con una oportunidad.
Antes de tocar el agua, asegura un objeto flotante, una puerta, una mesa, una maleta cerrada, un banco de madera. Cualquier cosa que flote puede ser tu salvavidas. Sube a ella, no importa si es incómoda. Lo importante no es la comodidad, es la separación del agua. Mantén tu cabeza fuera del agua. El cuerpo pierde calor más rápido por la cabeza. Si tu cabeza se hunde, el proceso de congelamiento se acelera brutalmente. Mantente erguido, agárrate con fuerza. No te desesperes, no nades sin rumbo, no grites sin necesidad. Gastas calor, energía y esperanza. Muévete poco. Resiste mucho mientras flotas, cada segundo cuenta. Moverte demasiado solo acelera la pérdida de calor corporal. Mantente firme, respira lento, visualiza el rescate. Tu cuerpo es frágil, pero tu mente puede ser tu abrigo más fuerte. Estrategia número 6. Mantén la calma en el caos. El Titanic se hundió físicamente en menos de 3 horas, pero la mente de muchos colapsó mucho antes, y cuando la mente se rompe, el cuerpo le sigue. Respira, piensa, actúa. La desesperación mató más rápido que el agua. Gente que corría sin rumbo, otros que gritaban sin actuar, algunos que se arrojaron sin pensar, pero los que respiraron, los que pensaron un segundo más, tomaron decisiones que les salvaron la vida. La desesperación te hará correr hacia la muerte. Si te dejas llevar por el caos, te conviertes en parte de él. No sigas a la multitud ciega. No imites al que grita más fuerte. No entregues tu juicio al miedo colectivo. En el caos, el que piensa, sobrevive. UCA. El miedo como motor, no como freno. El miedo puede ser tu mayor enemigo o tu mayor guía. No lo reprimas, canalízalo, que te haga estar más alerta, más estratégico. Convierte el pánico en planificación, el temblor en movimiento, la ansiedad en acción. Estrategia número 7. Piensa en el día después. Sobrevivir no es solo salir con vida, es poder contar la historia. Y eso significa hacer lo que sea necesario para mantenerte consciente y vivo hasta que llegue el rescate. Haz señales si ves luces o escuchas un barco. Mantente cerca de otros sobrevivientes para mantener el calor. Grita solo si estás seguro de que te oirán. No gastes energía en vano. Titanic no fue solo un desastre. Fue una lección de orgullo, preparación y sobrevivencia. Si quieres ganar en Titanic, no basta con suerte. Necesitas astucia, estrategia y la frialdad de alguien que entiende que la tragedia no espera a los que dudan. ¿Y tú? ¿Habrías sobrevivido? Coméntalo abajo. Suscríbete y comparte si quieres más estrategias para sobrevivir en las películas más intensas del cine. Nos vemos en la próxima tragedia.